Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta feria del libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación de la doctora Alba Dolores Morales Cosme y del doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega Báez con la presentación del libro Saberes y protagonistas en la construcción de las ciencias de la salud siglos XVIII-XX. ¿Quién es la doctora Alba Dolores Morales Cosme? Es profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde imparte los cursos de Historia de la Medicina y Antropología Médica e Interculturalidad. Es tutora en el programa de posgrado de la Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Se ha dedicado a la investigación histórica de la medicina y la farmacia en México en los siglos XVIII al XX, sobre lo cual ha publicado 2 libros y diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la presentación. Yo saludo a quienes nos ven con el deseo de que ustedes y sus familias se encuentren bien. Tengo el gusto de presentarles este libro llamado Saberes y protagonistas en la construcción de las ciencias de la salud, siglos XVIII a XX, publicado por el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Es un libro colectivo coordinado por la doctora Marta Eugenia Rodríguez Pérez, actual jefa del departamento, y por su servidora. Tiene como año de edición 2020, aunque salió de imprenta a principios del presente año de 2021. El propósito de este libro es revisar la trayectoria de diversos personajes y de distintas áreas de saber vinculadas con la salud y pretende ilustrar cómo la historia de la medicina es una red de personajes, instituciones, publicaciones, instrumentos, intereses, incluso personales y profesionales, que se han entretejido para conformar el ejercicio de la medicina hasta el presente. Afortunadamente, llega a sumarse a la serie de monografías de historia y filosofía de la medicina que se edita en el departamento. Considero que es pertinente mostrar rápidamente la relevancia de la serie con las obras que la han ido conformando. El primer número fue publicado en 1996 y se dedicó a la cirugía cardíaca en México. Fue obra del doctor Fernando Quijano Pitman, eminente cirujano cardíaco. El segundo texto que formó la serie ya es una fuente fundamental para todos aquellos que se interesan en la medicina prehispánica. Se trata de Ticiotl, Conceptos médicos de los antiguos mexicanos, del doctor Carlos Viesca Treviño. Posteriormente se publicó Contaminación e insalubridad en la Ciudad de México, en el siglo XVIII, de la doctora Marta Eugenia Rodríguez Pérez. Y en 2008 apareció el cuarto número de la serie, titulado A 50 años de su muerte, Diego Rivera y la medicina mexicana, de los doctores Ernesto Cordero y José Sanfilippo. En ese mismo año se publicó la Escuela Nacional de Medicina, 1833-1910, de la doctora Rodríguez Pérez, y es un texto del que afortunadamente ya se ha anunciado una reimpresión. En 2018 se publicó Breve Historia de la Facultad de Medicina del doctor Fernando Caranza. Es una edición facsimilar de un escrito del doctor Ocaranza y la edición estuvo al cuidado de la doctora Xochitl Martínez y del licenciado Jorge Zacarías Prieto. El penúltimo número de la serie está dedicado
al Instituto Médico Nacional, y es obra del doctor Gabino Sánchez Rosales. Y pues el más reciente número de la serie es el que tenemos el gusto de presentarles, Saberes y Protagonistas en la construcción de las ciencias de la salud. En este texto se encuentran 11 capítulos escritos por 12 autores dedicados a la historia de la medicina, la farmacia, la química, que realizan su trabajo de manera metódica, rescatan fuentes originales de archivo de los siglos XVIII, XIX, XX, o bien fuentes bibliográficas y hemerográficas de esas mismas épocas, y cuya experiencia se manifiesta en los capítulos que conforman el volumen. En el primer capítulo se analiza una polémica científica originada por la publicación del médico José de Flores sobre el uso de un remedio contra la sífilis hecho a base de lagartijas. La publicación dio pie a una serie de escritos cuyos autores debatían sobre la cantidad de especies de lagartijas existentes, si eran o no venenosas, y por supuesto sobre la pertinencia o no de utilizarlas como recurso terapéutico. Y también como parte de la historia está la palabra cancro, que para algunos identificaba cáncer y para otros aludía a chancro, que era el término para referir las lesiones causadas por la sífilis. Y pues la polémica involucró a diversos médicos y a personajes muy conocidos como Antonio de León y Gama, un personaje muy importante para el estudio de la ilustración novohispana. La segunda colaboración es de la maestra Jimena Pérez Blas, quien también aborda la historia de la terapéutica, pero se trata de la terapéutica empleada en el Hospital de San Lázaro para atender la lepra. En el siglo XIX, en esa institución, trabajaron destacados médicos como Ladislao de la Pascua, Rafael Lucio, Ignacio Alvarado, y todos ellos, particularmente Lucio, emplearon diversos recursos terapéuticos como la electroterapia, el arsénico e incluso maceraciones de tarántulas utilizadas como sudoríficos. Y resulta interesante que, a pesar de que en la época se consideraba a la lepra como un mal incurable, estos médicos manifestaron un afán experimental por tratar de configurar un tratamiento a los enfermos de este mal. Las siguientes dos colaboraciones están dedicadas a un par de personajes muy importantes para la historia de la medicina, la farmacia y la química en México. Se trata de José María Vargas y de Leopoldo Río de la Loza. El capítulo sobre José María Vargas, primer profesor de la Cátedra de Farmacia en la Escuela Nacional de Medicina, se ocupa de los cambios ocurridos durante el siglo XIX en la práctica farmacéutica y de los cuales Vargas fue tanto protagonista como testigo. Y el profesor fue uno de los impulsores de la elaboración de farmacopeas nacionales para tratar de consolidar una farmacia nacional basada en el estudio de recursos terapéuticos propios. Esta tarea también le interesaba, y también a ella colaboró, la figura más importante de la química en México en el siglo XIX, que fue don Leopoldo Río de la Loza. El doctor Río de la Loza creó espacios para el estudio de la química en diversas instituciones, como la propia Escuela Nacional de Medicina, la Nacional Preparatoria, en la Escuela Nacional de Agricultura, y como autor prolífico que fue, se propuso elaborar materiales en español
para el estudio de la ciencia moderna. Y este es el aspecto particular en el que se enfoca la maestra Guadalupe Urbán en su capítulo. La última parte del siglo XIX en la historia de la medicina tiene un personaje muy relevante, Eduardo Lisiaga. A Eduardo Lisiaga lo conocemos como introductor de la vacuna contra la rabia, como iniciador del proyecto para erigir un hospital general, como modernizador de la higiene pública, y todos estos aspectos son abordados por las autoras de este capítulo, que se ocupa de Lisiaga en sus facetas de médico, funcionario, académico y sanitarista. Y como preocupado por la salud pública, Lisiaga sostenía que las enfermedades era mejor prevenirlas que enfrentarlas. Y este aspecto pues nos ha quedado claro en esta época de pandemia. Un capítulo relacionado con los saberes de la medicina en el siglo XIX es el del doctor Gavino Sánchez sobre los inicios de la bacteriología en México. Esta disciplina implicó discutir tanto una nueva perspectiva sobre la enfermedad como adoptar nuevos recursos terapéuticos, entre ellos sueros y vacunas. La renovación terapéutica de finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX también se relaciona con los inicios de la industrialización farmacéutica, de la cual se ocupó la maestra Sandra Martínez Solís. Se trató de un periodo de grandes cambios para la profesión farmacéutica, ya que salió de la Escuela de Medicina para unirse a la Facultad de Ciencias Químicas en 1919. Los primeros alumnos de esta escuela empezaron a instruirse en la elaboración industrial de productos como iodoformo, cloroformo, y entre otros, que se relata en el capítulo que tenían que vender para comprar materia prima y reactivos. En todo este recorrido siguió destacando la postura de los farmacéuticos de aprovechar los recursos terapéuticos del país. Sin embargo, como se relata en el capítulo, la naciente industria farmacéutica se veía debilitada por falta de capitales y también por la creciente presencia de empresas extranjeras más consolidadas y con más experiencia en el mercado del medicamento. En los siguientes capítulos se abordan 3 personajes que se destacaron como pioneros de las especialidades médicas. La conformación de especialidades es una característica de la medicina del siglo XX. Y uno de esos personajes es Tomás Gutiérrez Perrín, perteneciente al grupo de investigación del Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, y quien llegó a México en 1908 para ser profesor de histología de la entonces Escuela Nacional de Medicina, donde formó a los primeros histólogos mexicanos. Otro médico que ejerció en los inicios del siglo XX fue Julián Villarreal, a quien dedica su capítulo el licenciado Jorge Zacarías Prieto. El doctor Villarreal fue uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Cirugía, fue director del Hospital de la Cruz Roja de la Ciudad de México, instituciones en las que fortaleció la práctica de la cirugía ginecológica y obstétrica. En el área de la cirugía pediátrica destacó el médico militar Jesús Lozoya Solís, sobre quien escribió la doctora Mercedes Alanís. Al doctor Lozoya le tocó en suerte ejercer en un periodo de reconstrucción
postrevolucionaria en el país, durante el cual se pretendió fortalecer y modernizar la estructura hospitalaria. Y en ese panorama cobró importancia la atención médica infantil, por lo que pronto se vio la necesidad de formar cirujanos pediatras, cuya primera generación se conformó a partir de 1940. Junto con Federico Gómez, fortalecieron el Hospital Infantil de México, que se estableció en 1943, en el cual Lozoya organizó los servicios de cirugía. El médico, además, realizó una notable carrera política que lo llevó a ser senador y gobernador de Chihuahua. Todos estos aspectos de la historia de la medicina nos revelan la riqueza del patrimonio cultural configurado en torno a las disciplinas de la salud y son evidencia de la importancia de seguir rescatando el pasado de estas áreas de saber. De hecho, esa es la convicción que ha guiado el trabajo del doctor Fernando Martínez Cortés, quien tuvo la perspectiva de unir la historia con la enseñanza y la práctica médica. Sobre este médico escribe la doctora Xóchitl Martínez, quien refiere la obra histórica hecha por el doctor y su trabajo en favor de la inclusión de la enseñanza de la historia en la Facultad de Medicina. Una de sus más importantes iniciativas fue el proyecto de elaborar una historia general de la medicina en México, uno de cuyos volúmenes estamos viendo en la imagen. Esta también es una obra colectiva y pues para todos aquellos que nos dedicamos a la historia de la salud ya es fundamental. Para coordinar esta obra, el doctor impulsó un trabajo interdisciplinario entre médicos e historiadores como expresión de su modelo de medicina humanística. En resumen, los trabajos que conforman este libro que presentamos permiten reconstruir la actividad científica desarrollada en las disciplinas de la salud desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Las polémicas científicas, los ensayos terapéuticos, la construcción de un entramado institucional, el surgimiento de nuevas áreas de saber y de las distintas especialidades médicas, así como sus diversos protagonistas, dan cuenta de los muchos factores a través de los cuales se ha dado forma a la práctica científica de la medicina. Por último, solo me queda agradecer el acompañamiento del comité editorial de la Facultad de Medicina, a su editor ejecutivo, el doctor Jorge Avendaño, a la licenciada María de la Paz Romero Ramírez, secretaria del comité. Esperamos que este texto sea del interés de quienes nos ven, de quienes lo consulten, de quienes lo lean y que contribuya a conformar la imagen de una práctica médica diversa, rica en patrimonio histórico y sobre todo humanista. Les agradezco su atención y los dejo con el doctor Rodrigo Vega. Muchas gracias, doctora Alba Morales, y presentaremos al doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega Báez, el cual es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene como líneas de investigación la historia de la ciencia, historia de la educación e historia ambiental. Desde 2018 es responsable del proyecto PAPIT, Historia de las relaciones entre la prensa y las ciencias naturales médicas y geográficas de México, 1836-1940, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Participa también como tutor en los programas de posgrado de la UNAM, maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia, maestría en Docencia para la Educación Médica Superior en la rama de Historia y maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Doctor Rodrigo Antonio Vega, tiene usted la palabra. Bienvenido. Gracias, Oscar. En primer lugar, agradezco a los organizadores de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021 por todas sus atenciones para que esté con ustedes. Doy lectura a mi presentación sobre el libro. La historia de la medicina es una de las áreas con mayor número de investigaciones en la historia de la ciencia desde finales del siglo XVIII, debido al largo proceso de profesionalización de los médicos en Europa, América y el resto del mundo. La historia de la ciencia, en cierta medida, nació de la mano de los médicos durante la Ilustración, ya que estos buscaban comprender sus orígenes disciplinares, profesionales e intelectuales. Vale la pena recordar que la década de 1950 representó un parteaguas en la institucionalización de la historia como disciplina y profesionalización en las universidades mexicanas, pues fue el momento en que surgieron las primeras revistas especializadas en temas históricos, así como el inicio de congresos, cátedras y seminarios. En este proceso, la historia de la ciencia y en particular de la medicina tuvieron lugar dentro de la discusión académica nacional. El libro Saberes y protagonistas en la construcción de las ciencias de la salud, siglos XVIII al XX, coordinado por Alba Dolores Morales y Marta Eugenia Rodríguez, consta de 11 capítulos más la introducción, como ya expuso una de las coordinadoras, y el libro se encuentra dentro de esta larga tradición en historia de la medicina y a la vez aporta nuevos estudios de caso con fuentes históricas poco conocidas. El libro se articula en dos grandes grupos temáticos, como se atisba en el título del libro: los saberes, que se encuentran representados por los estudios de José Sanfilippo, Jimena Pérez Blas Pérez, Gabino Sánchez Rosales y Sandra Martínez Solís, como expuso la doctora Morales que me antecedió, y por otro lado, los capítulos relativos a los protagonistas, centrados en José María Vargas, Leopoldo Río de la Loza, Eduardo Liceaga, Tomás Gutiérrez Perrín, Julián Villarreal, Jesús Lozoya Solís y Fernando Martínez Cortés, que son los mismos que ustedes vieron en la diapositiva de la doctora Alba Morales. Las fuentes históricas que sustentan los capítulos se resguardan principalmente en el Archivo Histórico de la Facultad de Medicina, la Biblioteca Histórica Nicolás León de la Facultad de Medicina, así como varios archivos históricos de la Ciudad de México, revistas, periódicos, folletos y libros de estos científicos biografiados. A manera de invitación para que ustedes se acerquen y consulten este libro, comentaré los capítulos sobre los personajes de la medicina y la farmacia de nuestro país. Acerca de la segunda disciplina, Alba Morales examina la trayectoria científica del profesor José María Vargas, primer profesor de la Cátedra de Farmacia del novedoso establecimiento de ciencias médicas fundado en 1833, institución educativa que alojó a los primeros egresados de la nueva licenciatura. El capítulo es un buen ejemplo sobre los cambios y las continuidades que vivieron los científicos de origen colonial que transitaron al México independiente. El estudio de los profesionales de la farmacia como Vargas ha cobrado interés en los últimos años para examinar este grupo socioprofesional. El farmacéutico mexicano también participó en el tránsito de las instituciones científicas coloniales, como el Tribunal del Protomedicato, hacia la construcción política de otras más modernas, como el Consejo Superior de Salubridad en 1841, así como fue un actor destacado en la fundación de las primeras agrupaciones científicas del país, como la Academia Nacional de Farmacia y la Sociedad Farmacéutica Mexicana. Guadalupe Urbán Martínez aborda las actividades de Leopoldo Díaz Ríos de la Loza en cuanto a la escritura de la química. Este científico mexicano ha sido examinado en diferentes ocasiones por la autora y ahora presenta un estudio sobre su papel en la producción de lecturas científicas en habla hispana, sobre todo en términos de la medicina, la farmacia, la agronomía y la química, a través de una selección de libros, prensa y manuscritos de este reconocido científico mexicano.
Guadalupe Urbán analiza cómo la producción hemerobibliográfica de Río de la Loza marcó un antes y un después en la investigación química. Este científico fue uno de los líderes de la comunidad científica capitalina y nacional a mediados del siglo XIX. Y la autora explora el concepto de líder como medio para analizar las estrategias en que utilizó para encabezar iniciativas colectivas y cómo convocó a sus colegas para conseguir resultados sustanciales en revistas académicas, análisis experimentales y la apertura de algunas cátedras. Marta Eugenia Rodríguez Pérez y Marcela Cristián Engel aportan un estudio sobre el proyecto de salud pública de Eduardo Liceaga, otro ejemplo de cómo los científicos mexicanos transitaron entre diferentes periodos históricos, en este caso del Porfiriato al inicio de la posrevolución. Liceaga incursionó en diferentes ámbitos de la medicina, ya fuera la docencia, la consulta médica, el estudio clínico, la administración de instituciones sanitarias y la producción hemerobibliográfica. El médico guanajuatense formó parte de la élite científica del país, tanto por la calidad de su trabajo académico como por su cercanía al presidente Porfirio Díaz, de quien fue médico personal. Las autoras analizan los escritos autobiográficos de Liceaga, destinados a sus hijos y nietos. Aquí les voy a dar una cita del capítulo que me parece relevante para entender cuál es la sustancia, y dice: a los primeros dirigía más bien su vida personal, relatando cómo había sido la relación con su esposa, y a sus nietos su vida profesional, con el objeto de que obtuvieran alguna enseñanza de los incidentes de su vida. Hasta aquí la cita. Esta cita, a la que refieren las dos autoras, es el texto de Liceaga titulado Mis recuerdos de otros tiempos, publicado hasta 1949. La investigación también aborda los aspectos de la red global de higienismo y salud pública en que participó Liceaga, pues su obra científica muestra los nuevos paradigmas de la medicina, como la microbiología, así como la incorporación de la práctica científica de origen francés en temas como la vacunación antirrábica, la modernización hospitalaria, la emergencia de las especialidades médicas y la puesta en marcha de un nuevo proyecto arquitectónico plasmado en el antiguo Hospital General de México. El capítulo Dr. Tomás Gutiérrez Perrín, La ruta hacia México, de Andrés Aranda Cruzalta, aborda la trayectoria del galeno de origen español, quien emigró a México al final del Porfiriato. Se desempeñó como profesor de la Escuela de Medicina en 1913, y el autor menciona la vena poética de Gutiérrez Perrín, cuya obra literaria es poco conocida, y cito: el recurso poético también permitirá dotar a la biografía de cierta atmósfera intelectual que detone algunos sentidos en torno a las relaciones entre el médico, su cultura y el contexto literario. Fin de la cita. Este contexto del que habla el autor estuvo compartido con Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, entre otros poetas de la época. El capítulo también expone los primeros años del médico español en su país de origen, su viaje a México y el quehacer profesional, así como la relación que entabló con el doctor Santiago Ramón y Cajal y las relaciones académicas que mantuvo con los científicos del exilio español que llegaron a nuestro país. Jorge Zacarías Prieto Muñoz desarrolla un estudio biográfico del cirujano coahuilense Julián Villarreal y Pérez en el lapso 1869 a 1934. Este cirujano fue profesor de la Escuela de Medicina y participó como socio en la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Sociedad Médico-Quirúrgica del Hospital General de México, la Asociación Médica Mexicana, la Asociación Médica Franco-Mexicana, la Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate, la Sociedad Internacional de Profilaxis de la Ceguera, el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Mexicana de la Cruz Roja. Esto nos muestra la amplia red socioprofesional en que desarrolló su práctica científica. Villarreal ejerció su práctica en diversos hospitales de la capital, por ejemplo, en el servicio del Hospital de la Cruz Roja Mexicana,
así como fue ponente en varios eventos académicos como el Segundo Congreso Médico Mexicano, uno de los principales eventos académicos de su época. Jorge Zacarías Prieto Muñoz también detalla las aportaciones a la cirugía ginecológica de Villarreal, al igual que la variedad de sus artículos relativos a su especialidad médica en un periodo de transición política. El capítulo La pasión por la profesión, el doctor Jesús Lozoya Solís y la pediatría en México, de Mercedes Alanís Rufino, abona a la historia de la pediatría mexicana a partir de la obra científica de este médico militar chihuahuense. El capítulo se divide en el texto y en el contexto de su época, su formación académica, la trayectoria profesional, la actividad académica y su legado en la cirugía pediátrica mexicana. Lozoya Solís fue el primer residente de cirugía en el Hospital Infantil de México, inaugurado en 1943. Este hospital se dividió en los departamentos de medicina y de cirugía, este último a cargo del médico biografiado. De acuerdo con Mercedes Alanís, el cirujano fue un personaje, y aquí les una cita de la autora, decisivo para afianzar y consolidar la cirugía pediátrica en México, pues a partir de entonces hubo una sistematización y rigor en los procedimientos, a diferencia de lo que se había llegado a la práctica en el pasado. Hasta aquí la cita. Por último, Xóchitl Martínez Barbosa aborda la trayectoria de Fernando Martínez Cortés y sus aportes a la historia de la medicina mexicana mediante la consulta del archivo personal del doctor Martínez y también de sus publicaciones. Es de interés el capítulo porque aborda la trayectoria intelectual del médico biografiado a partir de la década de 1960, periodo en que se institucionalizó la historia de la medicina en el país, en particular a través de la fundación del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. A partir de entonces, la historia de la medicina se incorporó al plan de estudios como un curso obligatorio, así como se fortaleció el apoyo a los primeros proyectos de investigación histórica y filosófica al interior de la facultad. Cabe señalar que Martínez Cortés, en 1965, publicó el libro Las ideas en la medicina náhuatl, editado por la Prensa Méxica, y se trata de una reflexión histórica innovadora en su época. En los años 80 del siglo XX, Fernando Martínez Cortés se distinguió en el campo de la biomedicina y en estos años diseñó un proyecto de medicina humanística y antropológica que dio lugar al seminario Medicina del Hombre en su totalidad del Hospital General de México, espacio interdisciplinario que convocó a diversos especialistas con el propósito de analizar temas diversos de manera holística. Cabe señalar que Fernando Martínez fue miembro fundador del proyecto La Historia General de Medicina de México, uno de los más importantes del último tercio del siglo XX por la diversidad de los temas abordados y sus participantes. Recapitulando, el libro Saberes y protagonistas en la construcción de las ciencias de la salud, siglos XVIII al XX, si bien carecen el título de la especificidad geográfica porque abarca más que la Ciudad de México, aunque la capital se encuentra presente en cada capítulo, nos muestra un amplio panorama del ejercicio médico y farmacéutico de nuestro país. En palabras de las coordinadoras, aquí les voy a leer una cita, aporta una imagen colectiva y por lo tanto variada de la expresión científica, académica e institucional que se ha experimentado en el país a través de sus áreas de saber y de sus protagonistas. Fin de la cita. El análisis de diversas fuentes históricas por parte de cada autor y autora abre nuevas líneas de investigación para los lectores del libro colectivo e invita a formular otras preguntas de estudio en la historia de la medicina, la farmacia y la química. Así, el libro no solo presenta temas novedosos, sino que motiva al lector a averiguar por su parte sobre las prácticas y los actores de dichas disciplinas científicas. Los distintos enfoques metodológicos, la amplitud temporal y el señalamiento por los saberes, actores y prácticas médicas, químicas y farmacéuticas permite que lectores con distintos intereses encuentren en este libro lecturas novedosas e interesantes. Por último, felicito a las coordinadoras por este nuevo libro.
Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Alba Morales y del doctor Rodrigo Vega, y a ustedes por su asistencia. Y los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021. Muchas gracias.